Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy estamos conversando con el doctor José Esteban Pérez. Hablamos sobre las enfermedades del páncreas. Usted tiene la oportunidad aún de comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. El doctor Lafontaine está inquieto porque tiene preguntas. Adelante, doctor. José Esteban, ¿el RCP se hace en nuestros hospitales públicos? Sí, hay hospitales que sí ya tienen ese servicio. Claro que sí. Recordar que no es todo el paciente. No. O sea, son pacientes que tienen una condición que van a un hospital X o Y, que van a un servicio privado X o Y de tercer nivel y comenzamos a analizar la ictericia. Sí, claro. Porque recordar que la ictericia puede ser, como yo dije, en esas tres etapas, prehepática y poshepática, que da claves en el sentido de hablar de obstructiva, ictericia obstructiva. O sea, ya hay unas condiciones que hay que ver las cifras de los valores de bilirrubina, qué tipo de bilirrubina está elevada, que comienza a hablarte en tu historia, a estructurar tu diseño diagnóstico. Porque si, por ejemplo, en el caso de los pacientes hemolíticos, el falsémico, va a tener una hiperbilirrubinemia, o sea, una elevación de la cifra de bilirrubina a expensas de la bilirrubina indirecta. Ah, bueno, ya tú dices, no, esto no es definitivamente de gastro. Eso debe de ser visto por hematología, porque puede ser un falsémico en crisis. Claro, o sea, preferir debidamente. Que se pone amarillo también. Entonces, ese paciente va al hematólogo. Los otros ameritan entonces otro planteamiento. Una sonografía, como tú bien dices, arroja un dato importante porque tenemos, si el paciente tiene dilatada la vía biliar, ya sabemos que es de la vía biliar, obstructivo. Exacto. O si no tiene la vía biliar dilatada, ya sabemos que eso es hepatocelular. Ya comenzamos a buscar. Entonces, esto ha ido deslindando. En la medida que ha ido mejorando la capacidad de diagnóstico, la aproximación, los recursos para discriminar, se hace mejor esta ruta a los Sherlock Holmes para tú aproximarte al paciente, por ejemplo, en este caso, al paciente con ictericia. Y ese paciente con ictericia va a demandar un estudio posterior, tomografía, para ubicar las lesiones. Y debe ser lo más ágil posible hasta antes de llegar a la CEPRE, porque puede ser como te digo, la CEPRE no debe ser ahora mismo diagnóstica, es más, cada vez más terapéutica. Porque está, por ejemplo, ahí un ultrasonido endoscópico, antes del ultrasonido, una colangioresonancia. Una resonancia de la vía biliar. Es una maniobra menos agresiva, no necesita contraste, se puede manejar perfectamente bien y tú vas a tener información de cómo se ve la vía y dónde está el clip, dónde se corta. Tú dices, no, espérate, de aquí para allá hay un problema. Eso ahí está, hay una obstrucción. Bueno, vamos a darle espacio a la gente, doctor, en este momento. Buenos días, Cátedra Médica. Ya no perdimos esa llamadita. Y entonces, doctor, quedábamos pendientes de poder hablar del riesgo de pasar de una pancreatitis a un cáncer de páncreas. Exacto. Vamos a ver. Mira, en cuanto a la discusión etiológica de la pancreatitis, hay grupos que son los menos, el 5% de todas las causas de pancreatitis, que estamos hablando que tienen un componente de autoinmunidad, que tienen un componente hereditario, que tienen un componente inflamatorio crónico. Y a ese otro grupo que es el que tiene estas pancreatitis crónicas. O sea, por ejemplo, en el caso de la pancreatitis hereditaria, es un paciente que de pequeño a joven, edad temprana, comienza a hacer episodios, te llega con ese mismo cuadro de dolor epigástrico, malestar, toxicidad, náusea, vómito, pero que te ha hecho 3 episodios de pancreatitis en los últimos 2 años. Entonces comienzas tú a preguntarte, ¿y por qué? Claro. Entonces ahí comienzas tú a hablar que ese páncreas a sufrir agresiones, que se va a mejorar, porque hace pancreatitis leve, mejora, pero vuelve. Y no encuentras tú que tiene, o sea, tú has descartado otras causas de pancreatitis y estás pensando que hay un componente inflamatorio que me está explicando esto que no está claro. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, y los pacientes con alcohol de larga fecha, fumadores, con mucho alcohol y estas cosas, hacen agresiones, pancreatitis que se recupera y vuelve, hasta que comienzan a tener cambios degenerativos en su órgano, en la calidad de su secreción, en la cantidad de la secreción, y hacen calcificaciones en el tejido pancreático.
y estos pacientes van a tener mucho dolor. Y cuando hacemos un estudio, hasta una radiografía de abdomen, vamos a encontrar calcificaciones pancreáticas. Eso habla de pancreatitis crónica. ¿Todavía eso se usa, una radiografía de puede ser, sí. Puede ser que hasta ahí podemos, porque eso es anecdótico. No, porque ahora mismo tenemos, por ahí veo que, bueno, por ahí tenemos sonógrafos manuales, que tú puedes tener tu sonógrafo en el bolsillo. Y ahora mismo, recuérdate que hay un espacio importante en lo que se llama, esas sono que hacen sonofast, sonografía de urgencia. El paciente que llega con trauma abdominal, se le da un toquecito en los 4 cuadrantes. Ahí vemos el médico residente, el emergenciólogo, la persona de emergencia, te da cuenta si hay una colección, si hay una víscera perforada, si hay aires y tal, y ya te está dando diagnóstico a partir de ahí. Entonces ya tenemos sonografía excelente, que es un acceso importante porque es una herramienta fundamental que cuando pases por ahí por el páncreas lo vas a ver irregular, arrosariado y con calcificaciones, con datos hiperecogénicos en la parénquima, que ya te habla de afectación pancreática. Y esos datos que te acabo de decir, ese paciente tiene una pancreatitis crónica. Se hacen diabéticos porque ya dijimos que la insulina la vamos a comprometer también. Vamos a tener ese proceso que mencioné hace un rato que también es importante tomar en cuenta. Y que qué bueno que tú apuntaste, ese componente digestivo, ese componente exócrino, insuficiencia pancreática exócrina. Insuficiencia pancreática. Ese padecimiento hay que discutirlo, hay que pensarlo, porque acompaña no solamente al paciente con pancreatitis, sino al diabético de larga evolución, a ese tipo de personas que tienen ese tipo de grandes cirugías, resecciones y estas cosas, que tienen disminuido su calidad digestiva, de procesar el alimento. Estos pacientes tienen insuficiencia pancreática exócrina. A estos pacientes hay que suplementarlo, hay que pensarlo, hay que pensar en que puede tener, ¿por qué no gana peso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué eventualidad puede tener que este paciente está perdiendo peso? Eso mismo, esas grandes resecciones, esos pacientes que tienen alcohol de larga fecha, esos pacientes diabéticos descompensados, todas estas personas tienen una enfermedad enfermadora intestinal, toda esta gente, todas estas personas, estos pacientes son tributarios de estudiarse y discutir la posibilidad de que tengan una insuficiencia pancreática exócrina. Doctor, manejo entonces para estos pacientes que presentan patologías en el páncreas. Bien. ¿Cómo se manejan? ¿Cuáles son reversibles? ¿Cuáles no son reversibles? De las que ya hemos discutido y si se nos quedan algunas afecciones. Sí. En la pancreatitis aguda, el manejo, recordar, ya dijimos, el 80% nos va a ir bien, es hematosa, una pancreatitis leve. Esos pacientes, el 80%. El 80%. Entonces, para que nos quedemos luego con los otros que van en la otra parte. Eso del 80% lo importante es hidratación. Un soporte de hidratación que está discutiéndose a cada vez, porque antes usaban hidratación masiva, grandes cargas de líquido, y ya no debe ser así. Ya vamos por escalones. Vamos a ir haciéndolo progresivamente de acuerdo a los que nos retornan la información que le estamos pidiendo al paciente. O sea, una pancreatitis leve puede ser tomar los famosos 8 vasos de agua. No, hidratación es soporte, porque hay que verlo, hay que tenerlo ahí, chequeándolo, porque dijimos hace un ratito que la pancreatitis es ingresado, okay. Porque la pancreatitis es agresiva en algún momento y es impredecible el efecto de acuerdo en lo que discutimos la etiología. O sea que el paciente con pancreatitis no es para tratar en casa, debe ser un paciente ingresado, que el médico pueda darle el seguimiento. Claro, ¿qué pasa? Que este paciente tú lo vas a monitorear, ¿ves? Lo que decíamos ahorita, un manejo continuo. Tú le vas a dar una carga de líquido para 24 o 48 horas y lo vas a observar, porque va a tener ese dato de secuestro de líquido, va a tener dolor, porque va a tener dolor, tiene que quitarle el dolor, y tiene que identificar la causa y discutir la posibilidad de evitar las complicaciones. Okay. Hay restricción con los antibióticos, importante, que cualquiera pensaría que si el paciente tiene estas manifestaciones fuera bueno ponerle antibióticos. No. O sea, las últimas guías dicen que no hay que poner antibióticos, hay que observar de cerca y tratar de modificar la causa etiológica. Si lo que tiene son piedras, siempre. Si lo que tiene es alcohol, que suprime el alcohol. Si lo que tiene es dislipidemia, bueno, vamos a tratar de manejar ahí, como le dije, la a expensas de triglicéridos son de las más difíciles, pero sí hay que manejarla y tratar de tener el seguimiento para evitar que se nos complique con una neumonía, con las enfermedades nosocomiales que pueden aparecer en la unidad. Y este tipo de cosas hay que tomarla muy en el dato de fallo multiorgánico, tratar de resolverlo
establecer, como ya dijimos, con las tablas que tenemos, el pronóstico de ese paciente. Importante, la restitución a la alimentación debe ser importante, debe ser lo más cercana a la recuperación del cuadro. Si el paciente ya no tiene dolor, si el paciente ya no está vomitando, si el paciente ya no tiene fiebre, ni de estos datos, hay que darle de comer. Ideal, la vía oral. La vía oral. Y que si esa vía oral no funciona, tratar de poner una sonda nasogástrica, tratar de poner una sonda nasoyunal y alimentarlo. El último recurso va a ser la alimentación parenteral. Si ese paciente sigue deteriorándose. Pero hay que abogar por la nutrición por vía oral. Sí, nos quedan pocos minutos, doctor Lafontaine, adelante. José Esteban, lo que yo no he encontrado todavía, ¿qué yo le puedo decir a una persona para que prevenga, tanto que le gusta ese concepto, o para promocionarlo en el sentido de que no le dé una pancreatitis? ¿Qué yo le puedo decir? Primero, ¿Qué yo le puedo decir a Ali, por ejemplo? Primero, que conozca su historia. Que conozca su historia. Por lo que hablábamos de hereditaria, por de aquellas que tienen esas pancreatitis, de las menos, que son las menos, dijimos, 5 o 10% de los casos. Estas que son pancreatitis crónicas, esas pancreatitis autoinmunes por IgG4, que también son de las menos, insisto. Que conozca esa historia, que conozca la predisposición, que conozca la historia de afectación de la vía biliar. Recordar que también hasta los anticonceptivos están asociados a formación de cálculo. A formación de esa bilis litogénica, los anticonceptivos. Ahora hay que preguntarle a esa señora. Si está tomando anticonceptivos. Importante. Wow. O sea, es buscar eso en la historia y a esa persona decirle, bueno, importante, las reglas generales de preservación de la salud. Una dieta sana, actividad física, porque hay que controlar la dislipidemia, la diabetes. Y no hay un marcador que te hable de que voy a sufrir de un problema de páncreas. No. Está por ahí, se indica el CA199, pero no es un marcador de pesquisa, es un marcador de seguimiento, de cómo te ha ido, qué pasó después de. Pero ya hablamos de cáncer de páncreas y de estas cosas. Pero es lo importante, las reglas básicas de buena salud es importante tomarlas en cuenta. Hábitos saludables. Sí, hábitos saludables. Actividad física, mantener los valores de glicemia, los valores de los lípidos a raya y tratar de discutir el antecedente para cuidarse. Los traumas son impredecibles. Hay esas otras causas. Las enfermedades virales hay que manejar el pronóstico, la evolución de las mismas para tratar y pensar en la pancreatitis como una posibilidad cuando hay ese dato clínico de dolor abdominal, insidioso, con las características y datos de falla multiorgánica, falla sistémica que hemos discutido hasta ahora. Claro. Porque entonces, no hay un marcador que te diga, bueno, tú vas a hacer una pancreatitis el año que viene. La importancia es poner atención a esas manifestaciones y buscar atención rápida para que ese diagnóstico pueda realizarse de manera oportuna. Doctor, muy agradecidos de que nos haya acompañado en este día aquí en cabina con estas informaciones para la gente que nos escucha. Bien, yo estoy feliz porque es un tema que siempre es provocativo y siempre nos queda tela por donde contar. Nos falta todavía muchísimos aspectos. En el tintero se nos quedaron muchos tópicos. Así es. Tengo una esperanza de que la dominicana que está buscando los restos de Nefertiti haya escuchado este programa, porque si lo escuché esta tarde lo encuentro. Recordarles antes de irnos que el doctor José Esteban Pérez tiene su consulta privada en Radio Clinic. Él está por allí martes de 3 a 6 de la tarde, jueves de 8 a 10 de la mañana y está en el consultorio en Torre Pereica. Allí lo pueden encontrar en la suite 603 de lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde. El teléfono es 849-642-5512. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.